A continuación presentamos el tradicional programa Una voz, una melodía, un recuerdo, con la animación de Mabel Fernández. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bienvenido a nuestra cita nocturna, nostálgica, querida, romántica de Una voz, una melodía. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buenos días, buen domingo. Gratos recuerdos para nuestra audiencia, para quienes además siguieron a Mabel Fernández desde sus inicios en los años 50 en la Radio del Pacífico y que tuvimos además el privilegio de compartir con ella acá en Radio USACH. Y bueno, hace exactamente 10 años la tristeza invadía no solamente a quienes formábamos parte ya en ese tiempo de Radio USACH, sino que también a su audiencia, porque nos enterábamos del fallecimiento de Mabel, figura de la radiotelefonía nacional, quien por más de 50 años además nos deleitó con el programa Una voz, una melodía y un recuerdo. Y bueno, hoy queremos hacer un pequeño homenaje con quienes tuvimos la oportunidad de trabajar junto a ella, pero también sacando del archivo algunos de esos registros que están en nuestra mente, están en nuestros corazones. Y bueno, cuando me refiero a quienes han trabajado con ella, está Juan Rojas, que está con nosotros acá en el estudio, conductor del Alma Nacional, voz emblemática además de nuestra emisora, que para dar el contexto no solamente compartió el día a día con Mabel desde que Juan llegó, que fue en la década de los 90, sino que además compartió oficina con ella mucho tiempo. Juan, gracias por estar acá, por darnos también ese testimonio y contarnos un poco de lo que es ese compartir con Mabel en lo cotidiano, que yo creo que es bien interesante el poder compartirlo. ¿Cómo estás, Juan? Oye, gracias, Rodrigo. Mira, de verdad que igual uno se emociona, sí, porque son 10 años, sí, y 10 años que no tenemos a Mabel aquí en los estudios. Yo creo que estamos hablando de una mujer referente en la radiodifusión chilena. Yo creo que una de las voces más lindas que hemos tenido en nuestro país, y me siento también representante de todos mis compañeros por acá. Veo a Aldo, Marcos Cornes, muchos de quienes hemos estado durante años trabajando, sí, con Mabel. A mí, está Iván Álvarez también, que apareció Iván por acá. También, sí, claro. Gracias por invitarme. Yo, como te digo, trato de tomar la manera de representar a todo este gran equipo de la Radio USACH. Yo tuve la fortuna, digamos, por cosas del destino, de comenzar aquí en la radio muy joven, a los 21 años. Llegué el año 96 y claro, bueno, quien estaba director en ese entonces, Oscar Saavedra, me dijo: tú tienes que prepararte para salir en FM, porque nosotros salíamos en la radio FM. Sí. Y me dijo: 2 personas con las cuales tú tienes que conversar y te van a enseñar, Mabel Fernández y Antonio Monasterio. Yeah. Un saludo a Antonio. Sí, Antonio, que además en el audio que escuchábamos es quien presentaba el programa ahí en una época, porque un tiempo también lo presentaste tú. Sí, al final ya de la última etapa de Mabel me tocó a mí hacerlo. Pero claro, y yo sabía de Mabel Fernández porque obviamente mi familia, todo, a ella la siguieron por años. Sí. Y en esa etapa también ella estaba comenzando a retomar Una voz, una melodía, un recuerdo. Fue justo el 96. 96, sí, exactamente. Ese año fue un año bisagra, sí, acá en la radio, porque era una radio de un 90% de programación de música selecta. Y surgió la idea de separar radios, AM y FM. Y claro, yo entré con un proyecto, con estudiantes, sí, acá del USACH, fue muy entretenido, pero también eso implicaba abrir un bloque en la tarde, después abrir la mañana y también en la noche. Entonces era muy divertido porque Mabel dijo: bueno, yo quiero hacer mi programa, quiero retomar. Y Oscar Saavedra, quien estaba, pero por supuesto, le dijo. Entonces ella grababa, imagínate tú, en cinta de video. Para que nos hagamos un poco la idea de... Sí, es que estaba hablando de AM, por ejemplo, claro, un concepto que hoy por hoy poco se maneja. Estás hablando de la grabación en cinta, que también hoy por hoy no se maneja de la manera que se hacía antes, así que ahí hay que clarificar también a las generaciones nuevas. Y aparte, se grababa en cinta, y se traspasaba también en cinta de video, estos VHS. Sí. Entonces se dejaba un VHS para separar la radio en velocidad LP, creo que se llama, que te permitía que el VHS durara, no sé, 3 horas, una cosa así, y se emitía en la noche, se separaba la radio, ahí se escuchaba la Mabel Fernández, 9, 10 de la noche, y claro, ella comenzó con su programa
retomó, digamos. Que partió en los años 50 en la radio del Pacífico, que ahí lo estábamos comentando recién. Tuvo un leve lapso de tiempo que estuvo en la Nuevo Mundo también. Desarrollando este mismo programa. Y en los años 70 llegó a la Universidad Técnica del Estado en ese tiempo, incorporándose también a la radio, pero el programa no vio la luz hasta el 96 acá en Radio Usach. ¿Te parece si escuchamos un poco de las palabras de Mabel Fernández dando cuenta de su llegada a la Universidad Técnica y cómo se fue desarrollando ese trabajo acá también en nuestra universidad? Escuchemos un poquito la voz de Mabel. Yo llegué por acá por el año 75. Ajá. La Universidad Técnica del Estado tenía 8 emisoras filiales a lo largo de Chile. Uh-huh. Y la Universidad Técnica mandaba a su director a cada emisora. Y transmitíamos toda la programación en conjunto. Así que fue muy interesante esa parte. Uh-huh. Acá llegué haciendo la locución de continuidad. La radio transmitía toda la noche. Transmitía la continuidad y después me hice cargo de las actividades académicas, animando todas las actividades de la universidad, en el aula magna, en el salón de honor, todo lo que compete a la animación académica de la universidad. Estuve como 10 años haciendo ese trabajo. Y en el camino salió Una Voz, Una Melodía, que no faltaba un académico, los mismos rectores, que el programa lo escuchaban en la Pacífico, sí. Una Voz, Una Melodía, ¿y por qué no lo hacemos acá? Y lo retomamos, y así fue. Ahí teníamos, aparte también de ese relato de Mabel Fernández refiriéndose a sus comienzos acá, también mencionando lo que decías tú, año 96, comienza a hacer el programa Una Voz, Una Melodía y un Recuerdo acá en la radio, y me recuerdo, seguramente tú también tienes esa misma memoria, Juan, que en esa ceremonia de 50 años de Radio Usach, que se hizo ahí en el Salón de Honor, ella recordó también esto, e incluso dijo, el rector Eduardo Morales me pidió que volviera a ese programa. Bueno, el rector Morales era muy seguidor de Mabel Fernández. Bueno, mucha gente también de la universidad, ella en los años 70, 80, además de trabajar acá en la radio, era maestra de ceremonia. Sí, exacto. Y de todos los eventos importantísimos que habían, en época difícil también y después en democracia, entonces Mabel era muy conocida en toda la universidad. Uh-huh. Aparte de su linda voz, de los grandes recuerdos, era toda una generación que escuchaba también la música que Mabel programaba, que eran esos clásicos de todos los tiempos, música latina, música de tango. Su voz era representativa de toda una generación que creció también con ella. Sí. Entonces eso fue fundamental y el rector Morales le pidió que Mabel retomara su programa. Hay una anécdota del rector Morales que Mabel le pedía, ayuda a Mabel para cómo podía hacerlo él para tener una mejor puesta en escena, por decirlo así. Entonces Mabel dijo, tome agüita tibia. y yo me acuerdo del rector Morales, en esa época, que cada vez que había un evento donde él tenía que estar, llegaban con el agüita tibia. ¿Por qué? Porque Mabel Fernández le hablaba así. Mabel Fernández tiene que me recomendó que para cuidar mi voz tenía que tomar agüita tibia. Pero hay otras anécdotas bien divertidas de ella. Era una mujer muy simpática, era una mujer muy agradable. Y regaloneaba harto al equipo. A todo el equipo. Yo creo que el que salía más beneficiado eras tú porque estabas en la misma oficina. Si me estaban aquí diciendo mis compañeros, me comía todos los dulces. Mabel siempre llegaba con dulce y galletas. Eso hay que decir porque este es el perfil más humano que tenía Mabel Fernández. Llegaba con chocolate, que era yo el primero que me los comía. A ver, que están mis colegas acá, se acuerdan de eso. Fueron, como digo, cerca de 10 años yo creo que compartimos oficina. Entonces ella siempre llegaba con chocolates, con dulce. No llegaba muy temprano, me refiero a que Mabel tenía un horario más cercano al mediodía. Claro. Entonces ella llegaba y se quedaba preparando sus pautas en su máquina de escribir electrónica. Y claro, como en esa época estaba como a cargo de alguna manera de la programación automatizada de la radio, ella se adaptó pero mucho se adaptó a todo lo que era, la tecnología, la digitalización de su música. Entonces de repente me preguntaba, Juanito, ¿esta canción usted la tiene? Sí, aquí está, y la ayudábamos un poco y le recomendábamos cosas. Aldo Miranda también le recomendaba. De hecho, vamos a escuchar también testimonio de Aldo, más adelante. Bueno, me comentaban también las sopitas que ella hacía, nos compartía de todo, así que los kilos que subimos en esa época también fueron gracias a Mabel Fernández. Oye, también importante a quienes tal vez conocen a Mabel por referencias que hay en
redes, por referencias que hay en internet. Su nombre no era Mabel Fernández, no. Era Mevil Villalobos Chaparro, y que tomó ese seudónimo, ese nombre, porque su padre le decía que dedicarse a la radio no era trabajo de una niña de familia. Exactamente. Así que para de alguna manera proteger el apellido, no sé cuál habrá sido también ese impulso, se puso Mabel Fernández como nombre artístico y con el cual se hizo famosa. Mabel además fue radiocontroladora, Sí. algo que también recordaba constantemente. Juan, ¿te parece si escuchamos un poco que nos cuente o escuchar de la palabra de Mabel Fernández lo que fue el prepararse para ser radiocontroladora? Como llegué aquí a la técnica, empecé a aprovechar los ratitos libres que tenía y empecé a practicar en las consolas. Así se llama. Antes se decían consolas, se decían potenciómetros, después mezcladores y después perillas. Entonces me entusiasmé con eso y la práctica la hice aquí en la Universidad Técnica. Me tocaba sacar el FM al aire porque transmitíamos separados y después me presenté a dar el examen porque una vez al año se dan para televisión y para radio. Y sigue siendo un rubro bastante masculino. Sí, sigue. Pero yo tengo el título hasta el día de hoy ahí en el marco donde están todos los premios, ahí está también el título. Oye, aparecen además ahí, Sí. nos están contando por interno un montón de otras anécdotas a propósito que tú estabas contando, Sí. parte de lo que fue compartir con ella en la oficina. Todos tenemos alguna historia que contar de ella, ¿cierto? Usted, bueno, que ella, Mabel era muy... Además, ahora que estamos cerca de Navidad, Sí. a ella le gustaba eso de poner adornos, Sí. el árbol de Pascua. Era la sí. primera que estaba preocupada del árbol de Pascua. Sí, siempre. Oye, hablemos también un poquito de lo que fue, Juan, ese trabajo que realizaba a diario desde los años 90, porque yo también pensé mucho en tenerte aquí para hablar un poco de cómo fue esa evolución desde que tú llegaste a la radio y cómo fuiste viendo algo que ella también visibilizó y dio cuenta en distintas ceremonias y también en la conversación, de que fue de la mano de la tecnología. Sí, bueno, Mabel siempre se adaptó a la tecnología. Ella, yo me acuerdo que cuando yo llegué tenía una máquina de escribir de Sí. las tradicionales. Sí. Así, y se dedicaba a hacer sus pautas con hoja autocopiada, digamos, Exacto. con calco, esto que te permite sacar varias copias a la vez. Y eso lo hizo hasta el Siempre, final. sí, hasta el final. Y se adaptó muy bien a la tecnología. Mabel, de alguna forma, tenía esa capacidad de adaptarse rápidamente a todos los procesos de los cambios. Imagínate que ya en los años 90 acá se trabajaba con DAT, con minidisc, habían grabadores de CD. Que eso ya, bueno, no sé si existirá todavía, pero grabadores de CD, para los más jóvenes, el disco compacto. Sí. Y ella se adaptó muy bien también a esa tecnología de pasar del cassette al disco compacto y del disco compacto a la grabación digital. No se hizo nunca un problema. Yo me acuerdo que las veces que ella decía, bueno, tenemos que traspasar este material, Sí. y nosotros teníamos ya, bueno, con Aldo se debe acordar una cantidad enorme de canciones traspasadas, en este caso digital, a MP3, y la Mabel nunca se hizo un problema. Entonces ella lo único que le interesaba que ella, por ejemplo, escuchaba el long play, escuchaba en cassette o escuchaba en disco compacto, y me decía, ¿esta canción la tenemos digitalizada? Sí, Mabel. Entonces la programamos. Ya. Y no se hacía mayor Sí. problema con eso. Sí, pudo ahí también ir avanzando con la tecnología. Yo quería rescatar algo que también en alguna oportunidad hemos escuchado, que es una marca de nuestra radio USACH del año 1991, donde Mabel es la voz institucional. ¿Qué les parece si escuchamos un poquito de eso para quienes están nostálgicos también de esa época? El trabajo de seleccionar los mejores momentos musicales de cada uno de los creadores de la gran música lo realizamos nosotros. Usted lo disfruta. Somos las radioemisoras de la Universidad de Santiago. Ahí teníamos la marca de nuestra radio a principios de la década de los 90 con la voz de Mabel Fernández. Estamos con Juan Rojas haciendo este homenaje, haciendo este recuerdo de la figura de Mabel Fernández a 10 años de su fallecimiento. Y haciendo también un poco de reminiscencias, Juan, me recordaba de ese día. Nos enteramos en la tarde. Yo me recuerdo que en ese tiempo estaba Cultura Viva a esa hora, y en ese momento llegó la información de que había fallecido Mabel y rápidamente transformamos la programación. Yo estaba preparando el Sin Tacos ni Corbata, me acuerdo, Sí, cuando supimos aquello, y luego hicimos una transmisión que se extendió hasta la noche,
no solamente haciendo estos recuerdos, sino que además recibiendo muchos llamados de quienes la siguieron durante décadas, y también tú mencionabas ahí al ex rector también fallecido, Eduardo Morales, pero también personalidades públicas. Yo me recuerdo del ex ministro Jaime Mañalich, llamó por teléfono esa vez. Es que Jaime Mañalich era un fanático del programa. Yo creo que todavía debe tener muchos recuerdos de Mabel. De hecho, pidió audio. Sí, pidió audio, imagínate. Bueno, había mucha gente también que nos pedía audio. O sea, como yo tenía ahí la base de datos, nos faltaba el auditor que llegaba antes con el disco compacto, después ya con un pendrive, y le copiábamos programas a los auditores y auditoras. Y ese día fue muy triste. Yo me acuerdo, nosotros, conocíamos la situación de Mabel porque ella muy rápido avanzó en una enfermedad que le produjo su fallecimiento. Tú pudiste visitarla incluso. La visité los últimos días, donde ella se encontraba. Tuve la ocasión de despedirme de alguna manera, agradecerle por todo, porque ella fue una maestra. Mabel, cuando yo llegué, claro, me imagínate, 21 años, jovencito, sabiendo por supuesto algunas nociones de radio. Uno puede decir, este cabro tenía o no talento, pero a mí me dijeron, conversa con Mabel Fernández y Mabel te va a dar las indicaciones necesarias para que tú salgas en la radio. Yo, claro, estaba en AM, y esto es una anécdota que lo digo con harto orgullo. Mabel me dio ciertas instrucciones, pero me demoré un año, cáchate, un año, hasta el año 97, cuando el director Oscar Saavedra, que también está fallecido, le pregunta un día a Mabel, le dijo, bueno, ¿está preparado este muchacho? ¿No está preparado para salir al aire? Para que vean la rigurosidad de lo que significaba en esa época. Estamos hablando hace 29 años. Y Mabel le dijo, ¿sabes qué? Sí, está preparado, ahora sí. Pero Mabel en un principio, yo pensaba que ella era una mujer muy distante, porque ella en un primer momento nunca como que te miraba y decía, vamos a ver este muchacho, cómo es. Habían otros chicos más de esa época. Pero después con el paso de la semana, ella inmediatamente empieza a tomar mayor comunicación con nosotros. Y era entretenido. Bueno, no sé si tú escuchaste, todos los auditores, ese audio del año 91, habían cuestiones que los locutores de la época exigían hablar bien. Sacrosanta. Por ejemplo, si tú decías Universidad de Santiago, decían, no, Universidad de Santiago. Y te enseñaban a cómo también... Los énfasis. Claro, con el énfasis, ¿cómo se dice? Presentarte frente al micrófono. Ahora está todo digitalizado, aquí tenemos un canal de televisión, es más difícil porque uno se tiene que acostumbrar un poco a eso, pero en esa época la voz era lo que tenía que llenar todos los espacios. No, y a propósito de que mencionas la forma en que comprendía Mabel esta relación con la audiencia, ella siempre recordaba algo que le había dicho Raúl Matas, que hay que tener mucho respeto por el micrófono y por la gente. Exactamente. Y a pesar de eso, ella siempre mantuvo un estilo que nunca cambió. Yo creo que, y lo digo con mucho orgullo, todo lo que yo aprendí de radio, e incluso en su forma de hacer las pautas, de cómo presentar canciones, de cómo interactuar con el auditor, lo aprendí de Mabel Fernández, así que para mí fue como la gran maestra. O sea, gracias a ella yo creo que trato de hacerlo de la mejor manera todos los días, y tú también, sin lugar a dudas. Oye, Juan, hemos hablado de quienes han trabajado con ella en forma muy cercana, el caso tuyo, pero también nuestro compañero Aldo Miranda estuvo grabando sus programas durante mucho tiempo, y recogimos también su testimonio en video. Le voy a pedir ahí a la producción que lo tenga listo para poder escuchar un poquito, y quienes nos siguen por la señal 50.2, ver también a Aldo contándonos un poco lo que fue esa experiencia. Veamos ese video y ese testimonio. Yo empecé a grabar el año 2005, cuando llegué con ella. O sea, yo llegué acá el 2004, empecé a grabar con ella en el 2005, en marzo, abril, por ahí. Y bueno, todos los días era un aprendizaje. O sea, era un aprendizaje, pero de todo, de la vida, de música, de cómo trabajar, de una educación radial, si se le da un significado. Yo aprendí mucho con ella. Ya venía yo trabajando ya con algunos tangueros, venía trabajando ya en nuestras radios con gente que hacía la misma música, pero no era desconocido lo que hacíamos. Pero le daba a ella un carácter totalmente íntimo, acogedor, siempre con una muy buena palabra, siempre de ánimo, nunca una mala cara, siempre una palabra de aliento, de ánimo. O sea, fue
puras bendiciones nomás trabajar con la Mabel. Ella llegaba con su carpeta, ¿cachai? Y de hecho tengo la carpeta por ahí. Ella llegaba con su carpeta y revisaba, me decía, ya, ¿qué vamos a tocar hoy día? Y empezaba con sus discos, con su música, su pauta, me entregaba la pauta. Revisábamos, esto está, esto no está, hay que incluir esto, ya, listo. Y dejaba todo eso, ok, y se venía para acá, voy al micrófono. Y se sentaba, dejaba su carpeta, su taza de café, sus dulces, todos sus embelecos que tenía ahí. Y yo le poníamos presentación y ella se largaba. Sus libros de poemas que de repente leía, pensamientos, muchos pensamientos. Y hablar sobre la vida, la música, y más que nada casi improvisaba. Todo lo que tenía ella era improvisación. Solamente tenía artículos de apoyo, pero era netamente improvisación lo que ella sentía, lo que ella veía. Por eso te digo, era un aprendizaje todos los días de algo, y todos los días eran programas distintos. La echo de menos. Se echa de menos. Tristeza, porque ella cuando se enfermó yo no estaba, ¿cachai? Y yo la vine a ver después ya fallecida. Yo me fui de acá un tiempo y supe que estaba enferma y no la pude ver, no le pude decir, no me pude despedir. Sí, fui a su funeral, pero es como una tristeza de alegría de haberla conocido y de haberme topado con ella en el camino. Y nada más que darle las gracias, ¿no? Que muchas de las cosas que yo incorporé en mi trabajo se lo agradezco a ella. Ella me los dio. Ahí teníamos Aldo Miranda contándonos un poquito su experiencia de trabajar durante muchos años directamente con Mabel, grabando los programas, y se nota además, y algo que yo creo que todos tenemos en estos momentos en nuestro corazón, esa tristeza de haber visto partir a Mabel y haber compartido tanto con ella, más aún en el caso de Aldo, en el caso tuyo, Juan. Bueno, Aldo dijo, yo creo, lo esencial y fundamental de la forma de trabajar de Mabel Fernández. Ella tenía esa capacidad, bueno, tú sabes que uno puede grabar el programa en tiempo real, por decirlo de alguna manera, y Mabel lo hizo de ambas formas. A veces también esto se tenía que editar, entonces ella grababa solamente sus locuciones, pero tenía esa capacidad de tú la escuchabas y en esas situaciones era como que si ella ya se sabía las canciones, tenía los relatos ya definidos en su mente, y esa impresionante, no sé cómo decirlo, capacidad de poder convocar, que es algo que quizás yo voy a ser crítico, no de esta radio, sino que en la radiodifusión en general se perdió esa capacidad de convocar, de cuando una persona está hablando, un conductor de un programa, la gente realmente lo sigue o la sigue, y Mabel tenía esa virtud. Aparte de otras cosas y anécdotas que nosotros vivimos con ella, todo el equipo yo creo que se emocionó mucho, y este homenaje, imagínate, a 10 años de la partida de Mabel Fernández, para nosotros sigue siendo como el día de ayer, que sigue estando con nosotros, y es un gran referente, no tan solo para la radiodifusión chilena, sino que para lo que hacemos día a día aquí en la radio de la Universidad de Santiago. Sí. Quiero también comentarle a nuestra audiencia que en nuestra cuenta de Instagram hay también una publicación especial dedicada a Mabel Fernández, un especial que también quisimos brindar como Radio USACH. De hecho, lo pudimos ver, que nos siguen por la 50.2, parte de lo que es esa publicación, que ya tiene un montón de comentarios, un montón de recuerdos, así que invitamos también a la audiencia a seguir nuestra cuenta de @Radio USACH y a escuchar un poquito. Vamos a escuchar un poco también el audio que está ahí. A continuación presentamos el tradicional programa Una voz, una melodía, un recuerdo. Qué placer de encontrarnos nuevamente al calor de los recuerdos y las nostalgias. Yo siempre les digo a ustedes que le agradezco a mi destino el que me haya permitido trabajar toda mi vida en el maravilloso mundo de la radio. La radio que es grata compañía, la radio que es coloquial, la radio que es un oasis, la radio que no le quita tiempo, y lo más importante,
la radio que es compañía. Qué agradecida soy de mi vida, de mi destino, de estar tantos años tras los micrófonos compartiendo este clásico y querido Una voz, una melodía, un recuerdo. Ahí teníamos ese audio que además nos proporcionaste tú, Juan, lo tenías ahí dentro de tu archivo, así que también te agradecemos ese elemento sin insumo. Pero imagínate, tan importante era para nosotros Mabel Fernández que tú la entrevistaste el año 2011. 2011, exactamente. Y es parte de los registros que tenemos, es gracias a que tú eres como nuestro gran... ¿El archivero? El archivero de la radio. El cachurero. El cachurero. Y sabes que nosotros también, por supuesto, somos lo que nos reímos acá por que me dijeron Diógenes por interno. Y sabes que Mabel también, más allá de un gran referente, hay anécdotas muy lindas. Permíteme contar una de las tantas que me estoy acordando en estos momentos. Ella tenía muchos seguidores que, claro, fueron aumentando en edad. Eran muchos adultos mayores que seguían los tangos y la música de Mabel Fernández. Entonces, como compartíamos oficina, había un teléfono y nos derivaban todas las llamadas de los auditores, porque había mucha gente que llamaba por teléfono en la época que ya era masivo esto. Entonces llamó una auditora, una señora adulta mayor, y me dice, es que Mabel no está, le dije yo, pero es que quiero enviarle una carta. No me dijo así, quiero enviarle un mail. Y yo le dije, bueno, un correo, radio@usach.cl. Y ya, listo. Me dice, yo le voy a escribir. Y yo pensé, un correo de mail. Pasaron los meses y de oficina de parte había un funcionario que había realizado varios programas acá en la radio. Entonces me dijo, me llamó, Juan, me dice, ¿sabes que hay unas cartas para Mabel Fernández? Ya, pues yo la fui a buscar porque se la voy a enviar a Mabel. Me dice, ya. Y cuando lo busco, la carta escrita decía, con letras así, radio@usach.cl. Y la gente de correos, cuando la señora envió, como decía Usach, en Correos Chile dijeron, sacaban por conclusión, llegó a oficina de parte. Ese era en un nivel de fanatismo también de los seguidores. Más le traían regalos, galletitas, qué cosas no hacían por Mabel. Y Mabel también le dedicaba su tiempo a cada uno y una de los auditores y auditoras que a ella la seguían. Oye, Juan, yo quiero agradecerte el tiempo que tuviste con nosotros para contarnos esta experiencia, tus vivencias. También Aldo Miranda, que está ahí al otro lado y que pudimos ahí también verlo en video. Y nos vamos a despedir. Le voy a pedir ahí a Marcos Cornes que nos deje con este último... Estamos con Vicente Jordi Vergara, perdón. No lo veía porque está Juan justo ahí en medio. Sí, estoy tapando. Sí, el último audio que tenemos para recordar y que es el agradecimiento que dio por el premio a la trayectoria el año 2009 en el contexto de 50 años de Radio Usach. Con eso vamos a cerrar este homenaje a Mabel Fernández. Gracias, Juan. Gracias. Estimados amigos, orgullosa y privilegiada me siento de haber formado parte de la gran legión de hombres y mujeres que le pusieron voz a Chile a través de la radio, que es la columna vertebral del país. Con mi corazón emocionado, esta pionera de la radio les da las infinitas gracias. 10 años de la partida de nuestra querida Mabel Fernández. Quisimos hacer este pequeño homenaje acá, tomando en cuenta lo significativa que es para la historia de nuestra emisora y también de nuestra universidad. Dejamos hasta acá entonces esta conversación que tuvimos y hecha la invitación además para que revisen nuestro Instagram @radiousach y además también cuando tengamos este mismo homenaje en nuestra cuenta de YouTube también lo puedan revisar y compartir.